Que nos sirve porque habla de trastornos tiroideos, ¿verdad? Uy, para cargar esto. Ok, ya, para mí. Eh, so, aquí nosotros, si estamos hablando ¿verdad? Del eje, ya nosotros sabemos que hay factores liberadores hipotalámicos. En el caso de este asunto es de tiroides, TRH, estimula aquí en el bíceps anterior las células tirotropas y producen TSH. Y a su vez, TSH promueve la glándula tiroides secreción de T3, T4. Ya nosotros sabemos que en sangre hay fracciones libres y hay fracciones unidas. Y ya nosotros también sabemos que de las dos, T4 es una especie de reservorio de T3, porque la hormona que se activa directamente es T3. Me explico, yo le había enseñado la diferencia. Bueno, que en los tejidos periféricos nosotros teníamos T4 y que había una enzima llamada 5' de iodinasa que convertía esa T4 en dos posibles hormonas. Una es T3, una es en T3 reversa, ¿verdad? Que esta era la funcional, esta no es funcional. Y que es importante conocer a esta señora porque vamos a hablar de una patología que se llama Euthyroid Sex Syndrome, donde la tiroides está normal, pero hay por factores externos, se forma como una especie de hipotiroidismo, de un estado de hipotiroidismo relativo. So, T3, habíamos dicho que las hormonas tenían receptores aquí, receptores aquí y receptores aquí. La hormona tiroidea tiene los receptores, como son moléculas súper pequeñas, tienen la capacidad de entrar acá, directamente al núcleo y efectuar su efecto. Ahora, habíamos dicho que en general las hormonas podrían ser metabotrópicas o no metabotrópicas, siendo las metabotrópicas aquellas que normalmente ejercían su efecto aquí, nuclear, y que aumentaban los factores de transcripción, o sea que promovían cambios metabólicos profundos en el funcionamiento celular, que aumentan la síntesis de algunas enzimas, de algunas proteínas, que mejoran o inhiben algunas funciones celulares. Pero en general, podríamos resumirlo como son hormonas que modifican el metabolismo de manera directa. En el caso de la tiroides, lo que habíamos mencionado es que hay muchas funciones, pero que en general nosotros podríamos resumirla de la siguiente forma, y es que es una hormona que promueve la utilización de energía, porque es una hormona que estimula directamente a la función de la bomba sodio-potasio ATPasa, que es el proceso de nuestro cuerpo que más energía utiliza. Y mientras más energía usted utiliza, más calor libera. So, es una hormona que puede provocar también en altas concentraciones fiebre. Lo otro que habíamos mencionado era que en general aumentaba no solamente los requerimientos, o sea, la manera en la que se aumentan los requerimientos energéticos es aumentando en general el metabolismo basal. En pocas palabras, podemos decir que todos los procesos en general que consumen energía de manera directa o indirecta son mejorados a través de las hormonas tiroideas. Lo otro que habíamos mencionado de interés es que esta hormona tiene una función especial en los primeros meses de vida de un recién nacido, un neonato.
y que era la de promover el correcto funcionamiento y desarrollo del sistema nervioso central. Y que eso era especialmente importante porque esa es la razón por la cual a todas las mujeres embarazadas chequeamos siempre las hormonas tiroideas, porque en fases iniciales hipotiroidismo no, no da muchos síntomas. Y no solo eso, hay algunos de los síntomas que se pueden enmascarar con el embarazo. Constipación, que no tienen mucha hambre, ganancia de peso, toda la menstruación, no solamente porque están embarazadas. Y por esa misma razón también nosotros screeneamos a los neonatos. Porque en el caso de un recién nacido, tú puedes tener hipotiroidismo, que se detecta normalmente en los primeros días. Y nunca se detecta antes de nacer porque, primero, en los ultrasonidos que se hacen de chequeo no se ve la glándula tiroides. Y segundo, porque en todo el periodo fetal, las hormonas que recibe el neonato tiroidea son de la madre. Sea, tú puedes haber tenido un embarazo normal porque las hormonas de la madre estaban sirviendo para pues el desarrollo del neonato. Nació de manera normal, pero en los siguientes días, luego de nacer, tiene constipación severa, no interactúa de manera adecuada. En las primeras semanas se va poniendo más letárgico. Y aunque mejoran la ingesta de leche, la constipación no se va. En esos casos, tú tienes que chequear, tienes que pensar, déjame chequear tiroides. Y ahí te manda a hacer su TSH. La TSH está elevada. Bueno, quizá haya un hipotiroidismo. Que usted hace un ultrasonido de cuello, porque la causa más común de hipotiroidismo en un recién nacido es agenesia tiroidea, que sencillamente nunca se desarrolla. Y esa patología que nosotros llamamos cretinismo, que es la causa prevenible de mental disability más común. O para motivos prácticos, toda la embarazada y todo recién nacido hay que chequear la hormona tiroides. Y si hay cualquier problema, reemplazar. Porque estamos hablando, ¿verdad?, del desarrollo cognitivo. O sea, estamos diciendo que la diferencia entre hacer esto y no hacerlo es una persona que va a necesitar probablemente asistencia su vida entera, versus una persona que va a ser totalmente funcional. Eso es algo importante. Incluso nosotros vamos a hablar de una patología que se llama subclinical hypothyroidism. Es una persona que tiene TSH elevada, pero T3 y T4 normal. Incluso en esos casos, una mujer que queda embarazada, se le da hormonas tiroideas, aunque no tenga síntomas de hipotiroidismo, porque tú no puedes darte el lujo de esperar que ese muchacho nazca a ver si ese hipotiroidismo subclínico le va a afectar o no. En cuanto a la regulación, mencionamos que T3 es la forma activa de las hormonas tiroideas. T3, y ya nosotros también sabemos como principio general que el producto de secreción de un órgano que está regulado por centros superiores, este producto inhibe quienes promueven su secreción en los centros superiores, o sea, en hipotálamo pituitario. La T3 inhibe. Aquí en la pituitaria no deja que se produzca TSH y aquí no deja que se produzca TRH en el hipotálamo. El producto de la vía
inhibe a sus predecesores. So, mientras haya buenos niveles de T3, no vamos a tener TRH, TCH. Ahora, a medida que se utiliza esa T3 en los tejidos y disminuye su concentración, se quita la inhibición sobre los centros superiores y estos retoman su proceso de secreción. Bien. Oh, espérate, que hice un tollo. ¿Hay algo más que sea necesario aclarar? Por si. Porque no sé si había algo particular, específico, o era esto. Entonces, bueno, no, está bien, su patología. Bueno, sí, de eso vamos. Si es patología per se, la vamos a hablar ahora, sí, y si eso, cualquier cosa. Si es algo que no quede claro en las patologías, por si acaso, esto de aquí no se me ha olvidado. La única razón por la que yo no he entrado directamente en esto es porque dije, vamos primero a ver algunas bases y fundamentos, porque esto puede ser un poquito complicado. No, no me parece la mejor idea comenzar con las patologías más, no complicadas de difícil, sino de complejas. Ok, so nosotros nos quedamos acá. Hubo algo que yo ah, les había mandado. Aunque si ustedes quieren, como hay varias personas que no están, esto, si ustedes, los charts, si ustedes me lo acuerdan, lo hablamos el lunes mejor, porque así está todo el mundo. ¿Qué es esto? Y eso yo le dije, es algo bien importante, poder identificar, saber qué significa, porque así que usted va a poder hacer los diagnósticos técnicamente de las parciales. So, por favor, acuérdenme solo. Yo debería acordarme, pero por si. Y lo mismo con lo de hidroclorotiazida como tratamiento de esto. So, miren, porque yo sé que el tema de los charts en general siempre es como un tema incómodo general. O sea, para todo el mundo al principio, como entenderlos, manipularlos. Se prefiero que estén para eso particularmente presentes, porque si pasa cualquier cosa o hay alguna duda o algo, y así también ustedes tienen un poquito más de tiempo para revisarlo. Porque normalmente yo sé que anoche nosotros acabamos tarde, uno lo que vaya a dormirse de ahí, ahora se levanta y viene para acá, quizá no tuvieron mucho tiempo para revisar. So, miren, hasta ahora nosotros hemos hablado de hipotálamo, pituitaria y órgano diana. So, hay diversas patologías en las cuales tú puedes tener problemas con la pituitaria. El que mencionamos hasta, hasta ahora, lo que hemos mencionado principalmente ha sido un adenoma de pituitaria, un tumor de pituitaria, que lo dividimos en macro y microadenoma, dependiendo de su tamaño. Y lo subdividimos también en secretor o funcionante o no secretor o no funcionante. Recuerden que el cutoff value para macro y microadenoma son 10 milímetros o 1 centímetro. Más de esa medida es macro, menos de eso es micro. Y generalmente eso es importante porque regularmente los macroadenomas son aquellos que causan problemas visuales. Recuérdense que es justamente por arriba um, justamente por arriba de la pituitaria. Aquí está el quiasma óptico, que es lo que trae la información de las retinas para integrarlo con el sistema nervioso central y poder, eh, y eso, esas vías, esos tractos son lo que nos permiten a nosotros ver como tal. So, y como visión, ¿verdad? Es algo esencial y que si se compromete puede causar disability, mientras que las hormonas pituitarias nosotros podemos reemplazarlas con medicamentos cuando hay alguna compresión aquí del quiasma óptico. Una de las cosas que uno hace es eliminar la pituitaria.
¿verdad? Porque eso lo podemos reemplazar, la visión no. Ahora, hasta ahora, nuevamente lo dividimos en funcionantes, o sea, que producen hormonas y no funcionantes. Los no funcionantes habíamos dicho que, o sea, ambos tienen el mismo problema, pero más los no funcionantes. Los no funcionantes regularmente son tumores que crecen mucho y que no solamente pueden comprimir aquí el quiasma óptico, sino que pueden también quitarle espacio y blood supply a las células de la pituitaria anterior. Eh, y por ende, tú puedes tener un tumor que crezca, que por presión, que cause compresión de las células funcionales, que le quite el supply de sangre y por ende mueran con el tiempo. Eso te puede llevar, ¿verdad? A no solamente tener un tumor de pituitaria, a que no sea secretor, sino que te puede causar hipopituitarismo, porque tú estás nuevamente comprometiendo la función de las células funcionales de la pituitaria, todas esas que producen TSH, ACTH, um, prolactina, etcétera, etcétera, por un, ¿verdad? Sistema mecánico de compresión. Ahora, ya nosotros también sabemos que aquí en la pituitaria anterior se producen un reguero de hormonas. So, la patología que nosotros estamos viendo acá es hipopituitarismo, que básicamente significa cuando tú tienes una deficiencia global importante de LH, FSH, prolactina, TSH, ACTH, todas las hormonas pituitarias se producen acá. Y como ustedes ven, ustedes tienen varias patologías que pueden causar esto. O sea, tienen una patología con varias causas. Este que yo le mencioné ahora, los tumores de glándula pituitaria. Nos hemos concentrado en pituitaria adenoma porque es el que más comúnmente van a ver. Ahora, en niños, este va a ser especialmente importante, el craniofaringioma. Lo vamos a ver más adelante, que es un tumor. Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. Ok. Mira, no hemos entrado mucho en detalles histológicos. A los del otro grupo sí, yo sé que les he hablado de esto, pero miren, cada vez que ustedes vean una tinción, donde ustedes vean células normales, esto por aquí, por ejemplo, parece un tejido asociado a membrana basal, esto parece un epitelio normal, y nosotros vemos que en general, cuando nosotros tenemos tejidos presentes en tinciones, esto más o menos lo que nosotros vemos, algunos núcleos y membrana basal, y en general se ve como que todo este tejido teñido es denso, como que no hay mucho espacio entre una célula y otra, entre una estructura y otra. Ahora, en algunos casos, ustedes van a tener tinciones como esta que se encuentra acá, donde literalmente todo lo que van a ver es como esa experiencia de huevo frito, donde tienen una célula, que el núcleo está para afuera y que la célula adentro se ve como vacía. Cada vez que ustedes vean este patrón que está aquí, tienen que pensar en tejido adiposo o de alguna célula que sea rica en tejido adiposo, en grasa. Así es que se ve la grasa bajo cortes histológicos con este tipo de tunción. ¿Qué es lo que yo busco? Míralo ahí. Eso como te lo ven, como un honeycomb, como si fuera un panal de abejas, y con los núcleos excéntricos, no como siempre lo vemos aquí. Y eso se debe a que toda esa grasa que está dentro de la célula se elimina, se pierde en el proceso de tinción.
Y obviamente también porque no tenemos, estas tinciones no se mezclan con grasa. Ahora ustedes tienen otras tinciones como esta Sudán, donde usted tiñe directamente el tejido adiposo y se ve diferente, pero lo que normalmente van a ver es este tipo de tinción. Los craniofaringiomas se ven así y normalmente le puede incluso hasta describir que se encontraron cristales de colesterol. Habíamos dicho anteriormente que la pituitaria tenía origen en la bolsa de Rathke. Míralo aquí. Que habíamos dicho que era una invaginación de la parte posterior y superior de la boca. Por eso habíamos dicho que la parte anterior de la pituitaria tenía su origen en el ectodermo, en el layer más externo de las tres capas germinales. En algunos casos, hay algunas personas que desarrollan una cavidad quística acá. De hecho, mira qué interesante. Y forma esto como un quiste. Acá en la silla turca tú puedes tener, de hecho, miren aquí. En la silla turca, este sería la bolsa de Rathke, aunque me gustan más las imágenes. Míralo ahí. Este es el suelo de la boca. Nosotros tenemos una invaginación que se forma en dirección al sistema nervioso central. Aquí nosotros tenemos que se forma la bolsa de Rathke. Estas células de acá de la bolsa de Rathke se van a encontrar con secciones del sistema nervioso central que van a formar aquí la pituitaria posterior y acá del suelo de la boca la pituitaria anterior. Entonces ya nosotros sabemos que es un tejido con origen embrionario dual de dos capas germinales. A veces aquí adelante en este proceso no se da de forma correcta y acá no solamente se forma el tejido tiroideo pituitaria, sino que se forma también un quiste, que es esto que ustedes ven acá. Y los quistes ya nosotros sabemos que son. Ok, esto. Y nosotros vemos acá que los quistes regularmente son estructuras que tienen un epitelio recubriendo en la parte externa y adentro regularmente tienen diferentes tipos de contenido, pero lo más normal es que tengan contenido ceroso, o sea, que tengan líquido. En el caso del craniofaringioma, lo que tiende a ver aquí dentro es no solamente líquido ceroso, sino tejido graso, sobre todo colesterol. Pues si ustedes le dicen a un niño que está teniendo hipopituitarismo, problemas con la visión, que encuentran un quiste aquí en la base del cráneo, en la silla turca, ups, acá, y que tomaron una muestra, una biopsia, lo que vieron fueron cristales de colesterol, eso es un craniofaringioma. Las majas pituitarias regularmente se presentan en adultos. Craniofaringioma, como es un defecto en el proceso de desarrollo embrionario de la bolsa de Rathke, regularmente es una patología que se presenta en temprana edad. Para que tengan eso claro. Lo otro, miren, um, síndrome de Sheehan. Imagínense que eso es una pituitaria. Si quieren, de hecho, lo podemos poner así. Imagínense que es una pituitaria anterior y posterior. En patología, más adelante, nosotros vamos a aprender los diferentes tipos de adaptaciones celulares. Cómo responden los diferentes tejidos de las células cuando tú las estimulas o inhibes de manera constante. ¿Cuáles cambios suceden? Ahora,
Cuando tú tienes una célula particular y tú la estimulas de manera constante o requieres que ejerza su función de manera constante, pueden pasar dos cosas dependiendo del tipo de tejido. O tú desarrollas hipertrofia o desarrollas hiperplasia. Hipertrofia es que tú, lo que nosotros conocemos, tú tienes una célula, normalmente eso pasa con las células musculares, tú la estimulas mucho y esa célula lo que hace es que se pone más grande. En hiperplasia, tú tienes una célula particular, vamos a decir acá, una célula tirotropa, lo que sea. Y cuando tú la estimulas mucho por tiempo prolongado, esa célula para mejorar su producción, su función, se multiplica. El efecto neto es el mismo, aumento de función, pero la vía es diferente. Aquí tú aumentas la cantidad de células, aquí tú la pones más grande. Normalmente las células que sufren hipertrofia son aquellas que no tienen una buena capacidad de división, mientras que las que sufren hiperplasia son aquellas que tienen la virtud, la ventaja de dividirse activamente. En el embarazo, la razón por la que le hablo de esto es que en el embarazo nosotros tenemos una tormenta de hormonal, porque tú no solamente estás manteniendo el cuerpo de esa mujer bajo el estrés del embarazo, sino que, como mencionamos con las hormonas tiroideas, tú estás proveyendo, tú le estás dando soporte hormonal a la criatura, que eventualmente se traduce a darle hormonas a dos personas. Como todo el sistema hormonal general tiene un vínculo directo con la pituitaria anterior, sobre todo, pues esta medida que pasa el tiempo, sobre todo este estímulo de dar hormona a dos entes, pues sufre hiperplasia. Todas esas células, tirotropas, lactotropas, todas esas células se multiplican para poder dar la cantidad de hormonas referente a la demanda que se necesita en ese periodo. Ahora, si tú estás haciendo que ese tejido crezca, significa también que tú vas a tener que mandar más sangre porque tienes más células, más nutrientes. Ahora, eso también significa para nosotros que si yo sufro un periodo de hipotensión severa, este tejido que está más grande y que está requiriendo más aporte de sangre va a ser más sugestivo o más sensible a infartos. Mientras más células usted tiene en un determinado área, con probablemente no el aporte, eh, um, no quizás el mejor aporte sanguíneo, porque usted no puede crear nuevos vasos grandes. Tú lo que creas son capilares. Eso sí, como les decía, si ustedes tienen un periodo de hipotensión severo, este tejido se vuelve más susceptible a isquemia, tiene más células que alimentar. So, es frecuente que mujeres que tienen complicaciones por parto, como hemorragias, que tienen una placenta creta, increta, percreta, o que en la cirugía se llevaron una arteria que no tenían, o que desarrolla la causa más común es atonía uterina, que el útero luego de el proceso de parto no se contrajo de manera adecuada para causar vasoconstricción de todas las arterias uterinas, sino que se quedó flácido. Por ahí sale que sale sangre. Entonces, en el proceso de parto hay varias cosas que pueden pasar que me pueden llevar a mí a pérdidas importantes del volumen sanguíneo e hipotensión. Especialmente la glándula pituitaria puede verse afectada. Cada vez que ustedes vean una mujer que tiene un parto complicado, sobre todo con sangrado, requiriendo transfusiones, y que después de eso desarrolla deficiencia de las hormonas de la glándula pituitaria. No hemos hablado de todas las hormonas, pero hasta ahora ya hemos visto, por ejemplo,
tiroides, prolactina. Imagínense que una mujer acaba de dar parto, tiene esto, un periodo hipotensivo, requiere 3, 4 transfusiones y después sale de eso. Cuando ella cuando ella acabó de tener el niño, entonces saben que una de las primeras cosas que uno hace es promover el bonding de niño con madre, o sea, de darle al muchacho. Imagínense que el muchacho acaba de salir, se la pusieron ahí en el pecho y ella comenzó a darle leche y estaba produciendo leche materna. Ahora, cuando todo comenzó a complicarse, le quitaron el niño, bla, 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 bla. Se resolvió el problema de la hemorragia. En las próximas horas ella trata de darle leche al niño de nuevo y no sale leche de los senos, o sale un poco. A las 2, 3 horas de nuevo, trata de darle el seno, no sale leche. Espera un par de horas más, trata de darle leche, no sale nada. Primero tuvimos secreción de leche materna, ¿verdad? Calostro, y de ahí en adelante, luego de que pasó todo esto, no hubo leche para nadie. Una de las cosas que tiene que pensar automáticamente es, bueno, quizás no tenemos las hormonas que nos permiten a nosotros producir leche, que en principio estaban, porque yo le di leche y ahora no puedo. Y esas hormonas son principalmente dos: prolactina, oxitocina. Prolactina siendo pituitaria anterior, oxitocina promueve que se secrete más leche, o sea, que salga. Pero prolactina es la que promueve que se produzca la leche. Si tú tuviste un infarto de pituitaria anterior donde están las células lactotropas que producen prolactina por una hemorragia posparto, ya eso debe comenzar a traer sospecha de que, bueno, quizá hubo un síndrome de Sheehan, quizás se infartó el tejido pituitario. Otra cosa, tiroidea, comienza a tener constipación severa, aún sin comer mucho, comienza a ganar peso en los próximos días, a retener líquido. A tener intolerancia al frío. Otras cosas, comienza a bajar la presión, comienzan a elevarse los niveles de sodio en sangre, comienzan a disminuir los niveles de potasio. Dice, bueno, eso suena que hay una deficiencia de hormonas adrenales. O es al revés. O sea, yo digo porque imagino que yo te eh, ACTH y demás leyeron. Regularmente lo contrario que vemos. Hiponatremia, hipercalemia, acidosis, hipotensión. Porque si tuviéramos, o sea, fíjense, tiene que tener, o sea, lo mismo que ustedes deben aplicar cuando leen, es lo mismo que tienen que aplicar cuando yo, pues, hablo, ¿verdad? Y les digo, si yo le estoy diciendo hipotensión y le estoy diciendo que estoy reabsorbiendo sodio, o sea, que estoy desarrollando hiponatremia, por algún desbalance hormonal, eso no tiene sentido. Porque normalmente yo, cuando hormonalmente yo promuevo la reabsorción de sodio, por ejemplo, esto que usted está viendo aquí, ¿quién es que lo hace? Aldosterona. Yo meto sodio y saco potasio. Y normalmente lo que hace la aldosterona es tratar de restablecer la perfusión, o sea, mantener la presión arterial. De inicio, a menos que haya un problema de base de inicio, si yo, lo que yo estoy representando aquí, hiperaldosteronismo, es algo que me causa hipertensión, no hipotensión. Cuando tú tienes insuficiencia adrenal, tú vas en contra de lo que tú normalmente haces con la aldosterona. Tú tienes hiponatremia, hipercalemia. No puedes concentrar, contener, conservar el sodio, no puedes eliminar el potasio. Lo otro, ¿qué hace la aldosterona en relación ácido-base? Contracción alcalosis. Promovía la reabsorción de bicarbonato y promovía la eliminación de hidrogeniones. Aquí nosotros hacemos lo contrario. Eliminamos bicarbonato, concentramos hidrogeniones. Hiponatremia, hipercalemia, hipotensión más acidosis metabólica, porque lo que estoy concentrando son hidrogeniones. Eso no debe a nosotros llamar la atención para insuficiencia adrenal aguda.
Nuevamente, otro problema vinculado a no producir ACTH, que es la que se encarga de dirigir la glándula adrenal. So, lo que quiero decir es que cada vez que ustedes vean disfunción que hable de pituitaria anterior luego de este periodo hemorrágico posparto, tienen que pensar automáticamente, puede ser un síndrome de Sheehan. Miren, empty sella syndrome es una patología que nosotros vamos a ver en neurología. Lo más que me interesa que sepan es que ok, miren, oh wow, mira qué interesante, salió, no la quería buscar ahora, pero ya salió, así que vamos a hacerlo ahí mismo. Pero en esta página, que a veces se me pierde, es bien chula, porque tú puedes ver los CTs, o sea, completo, de arriba, así como, literalmente como tú estuvieras viendo un CT. So, miren, cada vez que ustedes vean un CT, como en este caso, que ustedes estén viendo los cortes coronales y mediales, o sea, de lado, ustedes van a ubicar aquí su sala turca. Esto que ustedes están viendo aquí es la silla turca. Y se supone que justamente arriba debería estar la pituitaria. La pituitaria naturalmente es una extensión del tejido neural, o sea, parte del sistema nervioso central. Solo que nosotros deberíamos ver aquí es un color parecido a este, grisáceo. Y lo que vemos es negro. Negro, que ¿qué otra cosa nosotros vemos negro acá en el sistema nervioso central? Esto que ustedes están viendo acá son los ventrículos, que están llenos de líquido cefalorraquídeo. So, el agua se ve negra. Líquido cefalorraquídeo. Solo que aquí me está, bueno, si ustedes quieren, para no hablar solamente de manera mágica. Ok, entonces ahora me van a llenar esta vaina de... Ok, aquí se ve un poquito mejor. Fíjense, miren cómo ustedes ven aquí. Esta es la misma página, sí. Vamos a ver si nos enseña. Ok. No está la imagen. Realmente cualquiera de estas sirve. Miren, esta página es muy buena. Por eso, normalmente, porque te permite ver las, o sea, literalmente los CTs. So, fíjense, nosotros vamos a venir aquí. Si esto me dejara. Parece que no. Es una resonancia. Pero miren cómo se ve el tejido nervioso. Y miren acá la célula turca, cómo se ve. Tú ves literalmente un pedacito de tejido que tiene la misma densidad de esto. Míralo ahí. So, ahí se ve que hay algo en la silla turca. Y aquí te está viendo la silla turca y se ve vacío, se ve negro. So, esto es empty sella syndrome. Donde aquí tú deberías tener la pituitaria y no la tienes. Normalmente nosotros vemos, bueno, lo primero es que esto es yo no sé si ustedes han visto imagino que sí, porque aquí todo el mundo estudia medicina y vi un cadáver, bla, bla, bla. El tejido nervioso neural es literalmente como una masita, un pedacito de grasa, un chicho, o sea, es un órgano bien plausible, que tú lo toques, parece una gelatina. Sobre todo el tejido nervioso, la silla turca es bien susceptible porque es un pedacito del tejido nervioso que protruye y está acá protegida por la silla turca. Son personas que desarrollan hipertensión intracraneana, sobre todo crónica y subaguda, o sea, que no tiene síntomas directos específicos. Esa presión que se genera dentro del cráneo puede concentrarse acá en la silla turca
y comprimir a la pituitaria. Y más adelante en patología vamos a ver qué pasa con eso. Pero en general tú puedes desarrollar compresión del tejido, atrofia, muerte de esas células. Y puedes llevar, dependiendo de la cronicidad, ¿verdad? Y qué tan severa sea la hipertensión intracraniana, puede pasar eso. Hay una patología que se llama pseudomotor cerebri. Pseudomotor cerebri, que nosotros lo vamos a ver en neuro, que es lo que le llaman hipertensión intracraniana idiopática, que le pasa mucho a mujeres obesas en tetraciclina, análogo de vitamina A. eh, que eso, como el nombre dice, hipertensión intracraniana idiopática, que son mujeres que tienen la presión intracraniana elevada por diversas razones. Y una de las cosas que uno puede encontrar como hallazgo, muchas veces incluso incidental, no es ni siquiera que haya algún tipo de síntoma vinculado a la glándula pituitaria, es esto. Pero nuevamente, solo vamos a ver más detalle en neuro. Eh, miren, síndrome de Sheehan le pasa a las embarazadas. Si ustedes agarran el concepto de síndrome de Sheehan y lo llevan a una persona normal que lo que tiene un adenoma de pituitaria, nosotros lo llamamos pituitaria apoplexia, que es apoplexia, infarto de la glándula pituitaria, pero el mismo concepto. Tú tienes una glándula grande, lo único que aquí no es por un embarazo y un aumento de la demanda de hormonas, sino por un tumor. Son personas que tienen tumores de glándula de pituitaria, ya sabemos que esa glándula está en riesgo de desarrollar isquemia. So, si hay cualquier tipo de proceso abrupto donde la presión baja de manera exagerada, ese tejido se puede infartar. Ya. El nombre cambia dependiendo del escenario. Porque aquí hay un tumor de base, en el otro caso una adaptación al embarazo. So, normalmente lo que ustedes van a ver en pituitaria apoplexia es una persona que está totalmente normal, como que nada ha pasado, y de un momento a otro tiene un dolor de cabeza terrible. Se le infartó un lado, ¿verdad? Pero no tiene necesariamente síntomas. Los síntomas vienen después y generalmente son síntomas asociados con deficiencia de hormonas de la glándula pituitaria. Lo mismo, desarrolla hipotiroidismo, desarrolla insuficiencia adrenal. Ya lo de prolactina no lo vamos a ver, ¿verdad? Porque es hombre. O sea, si es hombre, perdón. Eh, pero el escenario en general es lo mismo que nosotros hablamos en síndrome de Sheehan, la diferencia es el escenario. El otro cuidado que tienen que tener es, cuando nosotros hablamos ahí de CIDH, mencionamos cualquier proceso en sistema nervioso central. Aquí lo recalcamos. Tú puedes tener daño de la pituitaria cada vez que tú te metes con el cargo. Una gente que tiene un glioblastoma multiforme, le están dando radioterapia o algo así, o algún tumor o alguna metástasis del sistema nervioso central, y le están dando radioterapia localizada, paliativa. Si después de eso desarrolla cualquier aparente deficiencia de cualquier hormona, quizá usted se llevó a la pituitaria de paso. Trauma, eso no hay que decirlo, sobre todo de base de cráneo. So, el tratamiento es simple. Usted mide todas las hormonas pituitarias, ve cuáles son las que se encuentran deficientes y las suplementa, listo. No tiene que hacer más nada. El problema más grande que usted va a tener con pituitaria es asociar eventos que puedan dañar directamente a la glándula y la deficiencia, porque nuevamente, aquí el problema con la pituitaria es que ustedes van a encontrar deficiencias aisladas, una gente que tiene hipotiroidismo central, una gente que tiene, como le dije, cualquier deficiencia de estas hormonas, DLH, FSH, una mujer que dejó de ovular.
que está tratando de quedar embarazada y no puede. O puede tener eventos combinados. Una persona que tiene insuficiencia adrenal, hipotiroidismo, o que no puede lactar de un momento a otro. Entonces ahí te va a chequear todas las hormonas de acá. Ya ustedes saben que los procesos centrales nosotros los dividimos en hipotalámicos y en pituitaria. Aquí nosotros medimos factores liberadores y aquí nosotros medimos las hormonas directas. Por ejemplo, si ustedes tienen, aquí tú produces TSH, aquí tú produces prolactina, aquí tú produces ACTH, aquí tú produces LH, FSH. Mira, esas son las principales hormonas que nosotros producimos en la pituitaria. Entonces, si tú tienes a alguien que desarrolla hipotiroidismo y tú ves que la TSH está abajo, eso te indica que hay un problema central. Porque normalmente, si el problema fuera de la tiroides, tú esperarías encontrar la TSH elevada. Prolactina baja, problema central. ACTH baja, problema central. LH, FSH baja, problema central. Cada vez que ustedes le den estas hormonas y ustedes vean que se encuentran anormalmente bajas, tienen que pensar, ¿la pituitaria está bien o está mal? Aunque recuerden que usted puede tener disminuciones de estas hormonas si usted utiliza hormonas exógenas. Por ejemplo, una persona, un fisiculturista que utiliza testosterona va a tener LH-FSH baja, porque ya sabemos que la pituitaria responde a los niveles de testosterona en sangre, sobre todo si están elevados, sobre todo si son exógenos externos, disminuyendo la secreción de de las hormonas que normalmente promueven la secreción endógena, o sea, de nuestro cuerpo de esa hormona. Lo mismo pasa con las hormonas tiroideas. Hace unos años se hizo famoso. Déjame ver. Miren esto. Eso todo lo ven por ahí. Pero es bien interesante. Hace unos años comenzaron a salir casos de personas que comían hamburguesas y después de eso desarrollaban hipertiroidismo. Eh, posteriormente, cuando obviamente pasó en muchas, míralo aquí. Es muy interesante eso. Me dio mucha risa cuando yo lo leí. Comenzaron a aparecer casos de personas que tenían, que debutaban con hipertiroidismo. Y cuando tú hacías el panel general de TSH, T3, T4, lo que tú encontrabas era esto, que que la TSH estaba baja y que T4 estaba normal o aumentada y que T3 estaba aumentada. Ya, eso sería un hipertiroidismo primario, porque tú estás diciendo que la glándula se está gobernando, no está respondiendo a TSH, y que la pituitaria, como está disminuyendo, o sea, como tú tienes esto aumentado, que está inhibiendo los centros centrales, tú estás viendo una respuesta propia de la pituitaria y una normal de la glándula tiroides. Ahora, eventualmente, comenzaban a darle tratamiento como si fuera hipertiroidismo y eventualmente se metían en hipotiroidismo. Le quitaban los medicamentos para el hipertiroidismo y la glándula se normalizaba. O sea, la función de la glándula se normalizaba. Eso no es para nada normal. Porque tú me estás diciendo que tú tienes una gente con hipertiroidismo, tú le das tratamiento y después tiene hipotiroidismo y tú le quitas el tratamiento y está normal. Después de eso Eso no comenzaron a era que pasar. ¿Perdón? eso no era que la carne tenía la Glándula hormona. tiroides. Ajá, okay. Después comenzaron a salir outbreaks, un reguero de gente en diversas áreas demográficas compartidas que llegaban con lo mismo al hospital.
con el mismo. Hicieron su investigación epidemiológica y al final lo que encontraron era que cuando producían la carne para las hamburguesas, machacaban todo, incluyendo el cuello y la glándula tiroides, y entonces no cocinaban, eran hamburguesas que se hacían término medio, y pues la gente estaba consumiendo la glándula tiroides, o sea, las hormonas tiroideas de las vacas. Me parece que ya le sacan la glándula tiroides, no se usa, pero sí. Yo lo que digo es que dependiendo del patrón que ustedes vean, uno puede saber dónde está el problema, si es central, si es periférico, dependiendo de qué te ha aumentado o qué te ha disminuido. Y que como regla general, cada vez que ustedes vean hormonas centrales que están disminuidas, significa que usted está dando hormonas por afuera, exógenas, o que hay un problema con el proceso de producción y secreción central. Mire, esto nosotros, me parece que cuando hablamos de hormonas del crecimiento lo mencionamos, que te puede dar cromegalia y gigantismo, dependiendo de cuál sea el periodo de la vida en el cual tú tengas la exposición excesiva a la hormona del crecimiento. La razón principal es, bueno, esto ya lo expliqué, la placa de crecimiento que está abierta, bla, bla, bla. Esto ya nosotros lo vimos, que nosotros no medimos hormona de crecimiento porque no es un test reliable, porque baja rápidamente. La hormona del crecimiento baja rápidamente, o sea, funciona por picos, pero la IGF se queda en sangre por mucho tiempo, que es un producto secundario a tener hormona del crecimiento en sangre, que esta es es una hormona que se produce a nivel hepático. Lo otro que habíamos mencionado era cómo se sacaba anteriormente, cómo era que se testeaba la hormona del crecimiento, o sea, se vean respuestas adecuadas o no, que era causando hipoglicemia. Eh, Ahora nosotros hacemos lo contrario, en vez de causar hipoglicemia, lo que hacemos es que damos glucosa y vemos si se inhibe la secreción de hormona del crecimiento. En pocas palabras, growth hormone es estimulado por hipoglicemia e inhibida por glicemia elevada. Anteriormente nosotros testábamos aquí, nosotros causábamos hipoglicemia en el hospital y medíamos hormona del crecimiento. Ya eso no se hace porque usted puede matar a una gente haciendo eso. Y ahora lo que hacemos es lo contrario. Usted agarra y da una carga oral de la glucosa, o sea, de glucosa como una PTOG, mide la hormona del crecimiento y si esta se disminuye, eso significa que el eje responde de manera adecuada. Si usted da glucosa, altas concentraciones, la hormona del crecimiento se mantiene alta, porque quizá usted tiene un tumor o tiene alguna disregulación en el eje. Miren, lo que me interesa que veamos es esto. ¿Qué nosotros hacemos? ¿Qué nosotros hacemos? Varias cosas. Ustedes tienen manejo médico y manejo quirúrgico. Manejo quirúrgico, sencillamente llévate la hormona, la glándula pituitaria. ¿Cuál es el problema? Si tú quitas la glándula pituitaria, tú vas a tener que dar todas las hormonas pituitarias. Tú vas a tener, porque tú vas a embromar todos los otros ejes. Tú vas a tener que comenzar a dar fluorocortisona, hidrocortisona, levotirosina, todas las hormonas juntas a vida y por haber. Tú vas a tener que suplementar hormonas sexuales, tú vas a tener que dar un reguero de medicamentos. Eso siempre y cuando sea posible, uno prefiere manejo médico. Ahora, si tú das manejo médico y como quiera, tú sigues desarrollando el problema secundario, uh, hipersecreción de hormonas del crecimiento, entonces tienes que llevártela. O si nosotros tenemos compresión, porque sabemos que arriba de la pituitaria está nuestro señor quiasma óptico. Si tenemos, generalmente tú evitas, lo que quiero decir es que generalmente como tu causa tanto problema como te lleva la pituitaria entera, tú tienes que suplementar tus hormonas. Normalmente tu primera línea no es cirugía, a menos que
a menos que tú tengas o una hipersecreción resistente a tratamiento o tú tengas compresión nerviosa, porque es mejor tú tomas pastillas todos los días que quedarte ciego, ¿verdad? Eh, por eso que ustedes ven ahí que dice, no me gusta ese punto que dice, pituitary adenoma resection. If not cured, como que al revés. Y nuevamente, en general, tú tratas de evitar hacer esto. Primero tú te vas por manejo médico. Como ustedes ven, nosotros tenemos diferentes maneras. Octreótido, que ya sabemos que es un análogo de somatostatina, que habíamos dicho que era una hormona que inhibía todo. Tú tratas de inhibir la secreción de hormonas del crecimiento de manera general o de manera dirigida. Es importante que se aprendan los nombres, por si acaso. Normalmente esos son los que se utilizan. Normalmente usted da tratamiento, no puede resolver el problema, se la tiene que llevar. ¿Por qué? Fíjense aquí. Esto que ustedes ven ahí significa heart failure con preserved ejection fraction. O sea, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. En cardio, más adelante, nosotros vamos a ver insuficiencia cardíaca. El nombre lo dice todo, que es una patología en la cual el corazón falla como bomba. Y tenemos problemas principalmente manejando volúmenes sanguíneos. Estas se van a clasificar en diversas maneras, en disminución de fracción de eyección, en fracción de eyección preservada, o sea, donde va a estar normal, en mid-range, donde no está ni baja ni normal, y otra es recuperada, cuando primero está bajo, te da tratamiento y recupera. La causa principal de muerte de personas que tienen acromegalia o gigantismo, cualquiera que sea la patología que desarrolle la persona, es insuficiencia cardíaca. O sea, el corazón se va a pique, desarrollan cardiomegalia. Y nosotros vamos a ver acá en cardio los diferentes tipos de causas, que está la hipertrófica, está las restrictivas, y las hipertróficas nosotros lo dividimos en dos, que es concéntrica y excéntrica. Normalmente aquí en gigantismo, acromegalia, nosotros desarrollamos hipertrofia miocárdica concéntrica. Eso lo vamos a ver en cardio, pero para que tengan una idea. Ahora, yo le he dicho a ustedes que cada vez que ustedes le pongan una patología acá y le digan la causa más común de muerte, eso es importante. Porque primero, ya usted sabe que usted tiene que chequear, usted tiene que ver. Este pana se va a morir por el corazón, independientemente sea lo que sea, si yo no doy tratamiento adecuado, no doy seguimiento. Como manera preventiva, yo tengo que comenzar a estudiar ese corazón para ver cómo se desarrolla a través del tiempo y estar un paso adelante. Yo no solamente trato el problema con la hormona del crecimiento, yo trato y monitoreo sus complicaciones. Yo comienzo aquí a considerar hacer un ecocardiograma, que es un estudio de imagen que me permite a mí evaluar la estructura y función cardíaca. Y lo voy haciendo de manera periódica. También, ese tipo de información es importante porque te pueden preguntar a ti de manera directa cuál es la causa más frecuente de muerte o la causa principal de mortalidad en este tipo de pacientes. O te pueden poner una pregunta donde el paciente sea que esté preguntando. Díganos que viene este paciente que recientemente lo diagnosticaron con acromegalia y él quisiera saber cuál es el pronóstico de su patología o cuál es el pronóstico si él no se da tratamiento. ¿Qué debería esperar? ¿Cuáles son los síntomas que va a desarrollar en el futuro? ¿Cuál probablemente va a ser su causa de muerte? Y le van a poner cáncer gastrointestinal, insuficiencia cardíaca, disfunción vascular, le ponen un reguero de patología stroke y te va a tener que elegir. So,
aquí estamos abriendo también otro peldaño. Y es que muchas de estas patologías causan muerte a través de la disfunción de otros órganos. Eso lo vamos a ver más cuando entremos a genética. Aunque me parece que en estos días, cuando estábamos hablando de renal, vimos síndrome de Turner. Y ahí nosotros lo hablamos. Cada vez que usted diagnostica a alguien con síndrome de Turner, usted tiene que chequear corazón y tiene que chequear riñón. Porque ya sabemos que están en riesgo de desarrollar bicuspid aortic valve, aortic stenosis, posteriormente, ¿verdad? Coarctation of the aorta, que son patologías vasculares mayores. Horseshoe kidneys, que aumenta el riesgo de desarrollar infecciones del tracto urinario recurrente, que lo pone en riesgo de desarrollar CKD más adelante, incluso quizá necesita diálisis. Más adelante vamos a hablar de distrofia muscular de Duchenne, de Lesch-Nyhan, como le dije, eso sobre todo lo vemos en genética. Y vamos a ver la causa más común de muerte. Y eso es lo que le ayuda a usted a saber cuando hablemos de Marfan, cuando hablemos de homocistinuria slash hiperhomocistinemia. Esas cosas son importantes, porque nuevamente eso le dice a usted que tiene que buscar. Y esas cosas, como le dije, esas preguntas van a salir en forma de pronóstico, el paciente preguntando o preguntándole a usted que hay que darle seguimiento a largo plazo a este paciente. Eso es importante. Todas esas cosas, cada vez que ustedes vean una patología y le mencionan su causa de muerte, o complicaciones importantes, sobre todo si tiene un componente sistémico, porque, por ejemplo, nosotros no hemos entrado en detalle con diabetes, pero ya en renal nosotros vimos que tú puedes desarrollar como parte del grupo de síndrome nefrótico, nefropatía diabética, y que en light microscopy aparecían unas estructuras que eran los nódulos de Kimmel-Still-Wilson nodules. So, yo perfectamente puedo agarrar y ponerte una persona diagnosticada con acromegalia que le dieron un referido a endocrinología porque debutó como diabético. Ya tú sabes que la hormona del crecimiento es diabetógena. Y yo perfectamente te puedo preguntar cosas indirectamente sobre eso. Y decirte, de aquí a 10 años, ¿cuál sería el hallazgo que yo podría encontrar si esta persona no se sigue o no maneja la diabetes de manera adecuada, si no es compliant con el medicamento, con los medicamentos, si no utiliza los medicamentos de manera adecuada? Que yo voy a encontrar en light microscopy. O bueno, hormona del crecimiento, es diabetógena, pueden desarrollar diabetes posteriormente. Y yo sé que diabetes me puede llevar a mí a síndrome nefrótico, a un síndrome nefrótico llamado nefropatía diabética. Y yo sé que en el light microscopy encuentro los Kimmel-Still-Wilson nodules. Entonces, esas son preguntas de segundo, tercer nivel, donde tú tienes que saber qué pasa en una patología, cuáles son sus complicaciones y cuáles son las complicaciones, en este caso renal, um, de la complicación de la patología primaria. Y nuevamente, al final, en este caso, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Yo sé que tiene acromegalia, o sea, que tiene un problema con la regulación, secreción de hormonas del crecimiento. Yo sé que es una patología, una hormona que es diabetógena, o sea, se opone a la utilización de glucosa, por ende mantiene la glicemia elevada por tiempos prolongados. Esa es la definición de diabetes. Lo único que aquí sería una eh, diabetes mellitus tipo 2, ¿verdad? Por resistencia a insulina, por el problema hormonal de base. Y yo sé que este grupo de personas, dentro de las complicaciones que tienen, están las renales, que me lleva a proteinuria, síndrome nefrótico, llamado, ¿verdad?, nefropatía diabética. Y ya yo sé que yo las nefropatías las puedo tener hallazgos en light microscopy,
en electron microscopy y en inmunofluorescencia. Y yo lo que te estoy preguntando es, ¿cuál es el hallazgo que tú vas a encontrar de aquí a 10, 15 años en una persona que no sea compliant con su medicamento, que de base tenga acromegalia? Lo que quiero que entiendan es que este es el escenario más común que ustedes se van a encontrar. Le van a poner una patología, le van a poner indirectamente alguna complicación de esa patología y le van a preguntar por algo de renal de manera indirecta. Por eso que yo le digo a ustedes que lo más importante es establecer conexiones entre los temas. Aquí ustedes van a tener eso, un enfoque multisistémico, por eso es que hay que entender las cosas, no solamente memorizarlas y ya, aunque eso ayuda mucho, tener la información disponible, pero hay que hacer, esto es lo que ustedes tienen que aprender a hacer. Y fíjense que es algo que habíamos visto en las preguntas que hemos discutido, que generalmente hay cosas secundarias que hay que inferir y conectar con la información que te dan. Es algo que toma un poquito de tiempo, ¿verdad? Es algo a lo que uno no está muy acostumbrado y que cuando uno lo ve de lejos dice el diablo, que es difícil. No, porque las preguntas te van a salir así. Lo único que aquí te van a poner un regalo de información extra. Te van a decir que el tigre se cayó cuando tenía 5 años, que la mamá es como bruta, que el papá bebe mucho alcohol, o sea, cosas que no tiene que ver. Información que tú vas a tener que leer decir esto no es importante. Como cuando hablamos de polycystic kidney disease, que lo único que nos enseñaron a nosotros en esa pregunta fue que tenía un familiar ahí, un tío, papá, tío, no sé, que terminó en diálisis, que ya tiene flank fullness, y que ahora tiene hematuria, que tiene proteinuria. Y todo lo otro que estaba en esa pregunta era información innecesaria. Y nosotros tuvimos que seleccionar y decía, mira, esto es importante, esto es importante, esto es importante, con lo que ella tiene. O con el motivo, ¿verdad?, de la pregunta que me están haciendo. Y como le digo, todo de lejos uno lo ve como, guay, qué diablo, qué difícil, Dios mío, qué pregunta, no. Cuando tú lo simplificas, cuando tú lo entiendes, tú te das cuenta de que es bien straightforward, es bien sencillo. El step 1 en un examen, cuando tú estás preparado, ¿verdad? Fácil. Cuando tú entiendes estas cosas, es fácil, bien sencillo. De hecho, ustedes se van a dar cuenta de algo, y ya eso es más al final de, de la preparación. A mí, por ejemplo, muchas veces me pasa, o me ha pasado, no me ha pasado recientemente, pero que a mí, por ejemplo, me mandan una pregunta, mira, que yo no entiendo esto, algo así, y muchas veces literal, tú lees la pregunta por arriba, tú literal, tú ves la pregunta y tú como que la sondeas general, sin ni siquiera sentarte a eh, como a leerla detenidamente y ya tú sabes cuál es la respuesta, porque tú ves los patrones. A medida que ustedes avancen, ustedes van a ir notando los patrones de la pregunta, donde literalmente cuando ustedes comienzan a leerla y ustedes ven las respuestas, ya ustedes saben más o menos por dónde va la cosa. Y eso, ¿verdad? Lo que indica es dominio del proceso, experiencia con las preguntas y buenas prácticas en el abordaje de las preguntas per se, de separar, quitar, que es importante y que no, y de naturalmente conocimiento de base referente eh, a esto, al material, porque usted tiene que saber cosas, tiene que entender otras y luego tiene que integrar lo último, ¿verdad? Ahora nosotros estamos revisando para entender. Luego ustedes van a tener un tiempo que es la fase dedicada para memorizar. Al mismo tiempo que van a ir haciendo preguntas para ir manejando esas habilidades de enfoque. Entonces, cuando usted construye esas cosas,
Eso es lo que le permite a usted alcanzar la preparación que usted necesita. Esto es largo, 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 largo. Esto nosotros lo mencionamos, hablamos. Ay, ay, ay. Es el único detalle con... ok, esto podemos avanzarlo mientras tanto. Yo le dije, los temas que tienen, que son muy delicados y donde hay muchos conceptos, no me gusta mucho aborcarlos, darlos huyendo, cosas así. También sé que es sábado y aquí todo el mundo tiene algo que hacer. Ok, miren. De hecho, ya estamos acabando de esto, de endocrino. So, miren, ya nosotros aquí tenemos nuestro eje, ¿verdad? Hipotálamo, pituitario, CRH, ACTH, y ACTH va aquí a las glándulas adrenales. So, normalmente lo que nosotros tenemos acá es una hormona que promueve que en las glándulas adrenales la producción y secreción de algunas hormonas. La que más nos interesa a nosotros es cortisol. Ya nosotros sabemos que el producto de la vía inhibe a quienes estimulan su secreción inicialmente. Fíjense. En este caso, en esta hormona ACTH, hay algo importante a considerar, que es esto. Como le dije, en bioquímica más adelante nosotros vamos a hablar un poquito de algunas cosas conceptuales de esto, de qué es una porción C, N-terminal, qué es eso de glicosilación, que son procesos que pasan en el retículo endoplasmático rugoso, que es lo que llamamos modificaciones post-translacionales. Nosotros vamos también a ver estos procesos cuando hablemos de splicing, de cómo nosotros agarramos la información genética y la convertimos en proteínas. Pero lo que me interesa que conozcan ahora mismo es esto. En el DNA, nosotros literalmente lo único que tenemos es... De hecho, espérate que... hay algo que no me gustó mucho de esa imagen. So, en el DNA, literalmente, lo único que nosotros tenemos en el DNA es información para sintetizar proteínas. Eso es lo único que tenemos. Creo que esto me va a ayudar un poco más. Ok, no va a complicar. So, en fin, en el DNA lo que nosotros tenemos es información para síntesis de proteínas. En algunos casos, nosotros sintetizamos bloques grandes de proteínas, o sea, cogemos información genética. Muchas veces esa información, bueno, el DNA ustedes saben que es una doble hélice. Por ende, toda la información genética está en continuidad, una al lado de otra.
Y muchas veces cuando nosotros agarramos un segmento de DNA y lo convertimos, tomamos información para sintetizar proteínas, terminamos con bloques proteicos completos, en los cuales nosotros vamos a tener información codificante, o sea, con utilidad, e información no codificante, que solamente nos va a servir a nosotros para algunas funciones extras, como modificaciones luego de síntesis o para separar informaciones. En el caso de la ACTH, como ustedes ven acá, quien me permite a mí, o la proteína que yo sintetizo en el DNA para sacar a la ACTH se llama POMS, proopiomelanocortina. Como ustedes ven acá, la proopiomelanocortina es es una proteína grande de la cual yo saco eh, varios segmentos proteicos y cada una de ellas tienen funciones. La que más nos importa a nosotros ahora es esta, ACTH. La ACTH, como ustedes ven, en su proceso de utilización, yo produzco esta hormona, alfa MSH. MSH significa Melanocyte Stimulating Hormone o hormona estimuladora de los melanocitos. Eso va a ser importante porque cuando nosotros hablemos de problemas con las glándulas adrenales, sobre todo si son problemas primarios, o sea, insuficiencia adrenal primaria, vamos a ponerlo aquí. So, cortisol es principalmente quien inhibe. ¿Por qué? ¿Dónde está mi garabato? Ok, aquí está. So, cortisol, ¿verdad? Inhibe la secreción de ACTH y CRH. Por ende, si tú tienes algún problema con las glándulas adrenales, por ejemplo, que más común vamos a ver es adrenalitis autoinmune. El nombre lo dice, tú tienes el sistema inmunitario que ataca y elimina las glándulas adrenales. En otro caso, nosotros vamos a tener el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que lo vamos a ver, que es una complicación de meningococcemia diseminada, que le pasa a personas que tienen meningitis, sobre todo niños, ocasionado por Neisseria meningitis, donde tú desarrollas infarto hemorrágico de las adrenales. Y naturalmente, si tú no tienes adrenal, no tienes cortisol. Si no tienes cortisol, no puedes inhibir ACTH y CRH. Por ende, los niveles de ACTH van a elevarse de manera exagerada porque no tienen inhibición, no tienen cortisol. Y ya nosotros sabemos ahora que la ACTH, dentro de su proceso de síntesis y de utilización, también se sintetiza conjuntamente con ella la MSH alfa, que es una hormona que estimula los melanocitos, Melanocyte Stimulating Hormone. Y los melanocitos nosotros sabemos que lo que causan es pigmentación de piel. Eso va a ser importante porque nosotros vamos a ver que generalmente cuando tenemos insuficiencia adrenal, sobre todo periférica, donde se sigue produciendo ACTH central, una de las cosas que vamos a encontrar es hiperpigmentación. Hiperpigmentación, que va a ser en varias áreas, puede ser en mucosa, puede ser en piel, que la piel se pone más oscura. A veces pone, ok, miren por ejemplo aquí, ayer antes, esta después, se ve la piel oscurece y nuevamente salen estas manchas. Hay otras que son más famosas, que son las de las uñas. Miren esto, salen estas manchas.
Okay. Estas son las que son más famositas de la enfermedad de Addison. Comienzan a aparecer estas líneas oscuras en uña. Ojo, no es que todo el que tiene eso tiene insuficiencia adrenal, porque yo sé que hay personas que tienen eso eh, sin tener ningún tipo de problema hormonal, pero son de las cosas que van a ver acá. Y cortisol tiene pues varias funciones. Ya nosotros habíamos hablado de que tiene un efecto permisivo con las catecolaminas, de que aumenta la distribución de los receptores de catecolaminas o permite mantener la presión arterial. Cortisol promueve en periodos de estrés la movilización de grasa, que es importante para mantener la glicemia. El cortisol es lo que nos permite a nosotros sostenernos entre comidas. Vamos a tener hipoglicemia también cuando tenemos deficiencia de esta, ¿verdad? Otra de las cosas que nosotros vemos es que a altas concentraciones el cortisol, y puse doble bajo, pero en fin. El cortisol a altas concentraciones puede perfectamente actuar como un análogo de aldosterona, o sea, como un mineralocorticoide, pero más importante. Aquí en la glándula adrenal nosotros sabemos que lo dividimos en capas, en el GFR, glomerulosa fasciculata reticular. Y nosotros sabemos que aquí en la fasciculata producimos cortisol, que aquí en la capa más interna nosotros producimos hormonas sexuales y que en la más externa producimos aldosterona. Si tú te llevas las glándulas completas adrenales, tú vas a tener problemas de disfunción sexual secundaria. Las mujeres van a dejar de ovular, los hombres van a dejar de tener apetito sexual, no testosterona, no, sobre todo testosterona o análogos de, hay otra que vamos a ver, DHEA, y aldosterona, que es más importante. Aldosterona, habíamos dicho que era una hormona que nos permitía mantener la presión arterial más directamente, que promovía la reabsorción de sodio y la eliminación de potasio y también la eliminación de hidrogeniones y la captación de bicarbonato. Si tú no tienes aldosterona porque no tienes glándula adrenal, entonces lo que tú vas a desarrollar en general va a ser hipotensión, porque no puedes conservar sodio ni volumen, disminución de presión, disminución de sodio y aldosterona es la manera principal en la cual nosotros eliminamos potasio. Tú vas a desarrollar hipercalemia. Y lo otro, aldosterona es importante para conservar el bicarbonato. Por ende, vamos a disminuir el bicarbonato y ese bicarbonato nosotros normalmente lo conservamos a expensas de eliminar hidrogeniones. Tú vas a tener presión baja, sodio bajo, bicarbonato bajo y al mismo tiempo vas a acumular potasio y acumular hidrogeniones. Eso es igual a una persona que tiene hiponatremia, hipercalemia, acidosis metabólica y presión baja. Cada vez que ustedes vean esa constelación junta, insuficiencia adrenal. Si a eso ustedes le suman hipoglicemia y no respuestas adecuadas a catecolaminas, hipocortisolemia, que nuevamente son las cosas que nosotros vemos cuando tenemos insuficiencia adrenal. En algunos otros casos, sobre todo si es congénita, cuando entremos a ella, si no tenemos análogos de testosterona, no desarrollamos características sexuales secundarias. Las mujeres, los hombres, bueno, más las mujeres que los hombres, pero las mujeres principalmente, que esta es una fuente principal de testosterona para ellas, no desarrollan vello púbico, vello axilar. Bien, porque nosotros los hombres tenemos otra fuente de testosterona, ¿verdad? Los testículos. Eso lo vamos a ver cuando hablamos de insuficiencia renal congénita, porque como ustedes ven, estas pueden ser patologías adquiridas o congénitas, cuando tú tienes algunas, sobre todo, deficiencias enzimáticas para producir estas hormonas. Esos son los patrones que vamos a ver.
cuando hablemos de insuficiencia adrenal o hipocortisolemia. Y por ende también deficiencia de aldosterona. Ya ustedes saben, lo que me interesa que sepan es que cuando comencemos a hablar de insuficiencia, de problemas adrenales, ya ustedes sepan, entiendan por qué van a ver ese patrón electrolítico, de dónde sale la acidosis, porque tienen hiperpigmentación. Tengan esas asociaciones del funcionamiento normal, nuevamente, para cuando entremos a las patologías. Recuérdenme, por favor, el lunes, porque ya para después del fin de semana yo no confío en mí, recordándome de cosas. Pero recuérdenme lo de la diabetes insípida. Yo sé que están en el grupo, pero por si acaso se me va la guagua.